Ok, entonces vamos a empezar allí en Romanos capítulo 5, del 12 al 21, y vamos a estar hablando acerca de la identificación en Cristo. Y es importante que nosotros sepamos en realidad cuál es nuestra identidad en Cristo, porque sabiendo cuál es nuestra identidad en Cristo, nosotros vamos a poder vivir una vida victoriosa, no por ignorancia, sino porque sabemos nuestra nueva posición en Cristo. Y este pasaje de Romanos capítulo 5 nos muestra a nosotros realmente lo que es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que ha acontecido cuando nosotros fuimos salvos? Es bien importante nosotros conocer, porque después de que nosotros ponemos nuestra fe y confianza en la obra consumada de Cristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, y hemos confiado en la suficiencia de su obra consumada en la cruz para justificarnos, declararnos justos delante de un Dios que es santo, justo y perfecto. Entonces nosotros ahora tenemos que saber cuál es nuestra nueva identidad, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas pasadas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces hay muchas cosas que son nuevas en nuestra vida que nosotros debemos de conocer, y esto nos habla a nosotros de nuestra identidad, Y entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre a través de su palabra que ahora todos los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no solamente tenemos vida eterna y perdón de pecados, sino que Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante aquí y ahora. Ya nuestro destino futuro está seguro en Cristo. Ya sabemos que vamos después de la muerte a la presencia del Señor. Tenemos vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, pero no solamente nosotros estamos solamente esperando a que muramos para tener vida eterna, sino que la vida eterna es un regalo que se puede desempacar mientras usted comienza a renovar su entendimiento con la palabra de Dios para que usted pueda vivir su nueva identidad en Cristo. Una vida empoderada por el Espíritu Santo. Y el capítulo 5 es un precursor al capítulo 6, 7 y 8 que nos hablan de la santificación. Y que es que cuando nos muestra la palabra de Dios que somos salvos del poder del pecado. Que vivamos una vida que cada día refleje más el carácter de Cristo en lugar de nuestra naturaleza carnal. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros la base de nuestra justificación. La base de nuestra justificación. Y vamos a respondernos a la pregunta, ¿cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo? Y sabemos que Él sustituyó por nosotros, pero ¿qué fue lo que eso implicó y qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? Padre Celestial, te pido de que tú nos muestres con tu palabra nuestra verdadera identidad, para que ahora nosotros podamos depender como hijos de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro mediador que es Jesucristo y su sacerdocio santo, puro y perfecto a la diestra del Padre. Señor, te pido que ahorita mismo cada uno de nosotros pueda considerarse muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús, para que todos nuestros pensamientos estén separados hacia ti, para que vivamos una vida apartadas hacia la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender esta nueva identidad que tenemos en Cristo para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida abundante aquí y ahora, Señor, llena de tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, ayer estuvimos viendo, como que estuvieron en la conferencia, la justificación disfrutada y vimos lo que es Romanos 5 del 1 al 11. Y ahora vamos a ver la identificación. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Romanos 5 del 11 al 21. La doctrina de la identificación, el acceso a la santificación. Es bien importante esto para que nosotros podamos entender y podamos cambiar nuestro comportamiento. Acuérdense que cualquier cambio de comportamiento que sucede en nuestra vida, que se haga visible a las personas como buen testimonio de creyentes, es parte de nuestra santificación. Pero para nosotros poder tener una buena santificación tenemos que saber nuestra identidad en Cristo. Les voy a poner una ilustración como para que entendamos, para empezar con esto, ¿verdad? La importancia de lo que es tener una buena identidad con nuestro Salvador Jesucristo. Y es esta ilustración. Había un hombre que tenía un negocio
que vendía pájaros muy costosos. Y este hombre lo que hacía con estos pájaros es que una vez tenía ya los polluelos chiquiticos, los compraba los polluelos chiquiticos y él se iba a un parque, y en ese parque él colocaba un palo allí en la grama y amarraba a cada pajarito pequeñito que nacía, a cada polluelito, le amarraba a la patica una cuerdita. Entonces él amarraba cada patica al palo. ¿Para qué? Para que los pajaritos pues caminaran ahí, y ahí los alimentaba y todo hasta que crecieran. Y una vez crecieran, entonces él los vendía a precios bien costosos. Entonces estos polluelitos, cuando iban creciendo poco a poco, el único estilo de vida que conocían era un estilo de vida de alrededor del palo. Todos estaban amarrados de su patica al palo con una piola. Entonces, ¿qué pasa? Toda la vida que ellos conocían, desde crecimiento hasta el momento de su venta, cuando ya estaban más jóvenes y más grandes, era una vida de dar vuelta al palo. Y un día llegó un hombre y dijo: oye, yo quiero comprarte los pájaros. Entonces el hombre llegó allí a comprar los pájaros, y entonces él cogió y sacó la billetera y le dijo al vendedor: ¿cuánto cuestan esos pájaros? Y él le dijo $2,000, porque eran pájaros muy finos. Entonces él le dijo $2,000, ok. Entonces el tipo sacó el dinero y pagó los $2,000, se lo entregó al otro, ¿no? Al vendedor. Entonces el vendedor le dijo: ok, los quiere que se los meta en jaulas independientes, en una sola jaula grandota, o qué es lo que quiere que haga con ellos. Entonces el hombre le dijo, el que los compró, le dijo: no, yo quiero que usted me le corte las piolas a cada uno de ellos. Y le dijo: ¿en serio? ¿Quiere que le corte las piolas? Y dijo: sí, por favor. Los pájaros ya son míos, ya fueron comprados. ¿Y qué pasó? El dueño dijo, el vendedor dijo: ok, usted ya es el dueño, ya los pagó, yo voy a cortarle las piolas. Y le cortó las piolas a todos los pájaros. Adivine qué pasó con los pájaros. A ver. ¿Cuántos dicen que se fueron? Levanten la mano. Alto, a ver. Muy bien. ¿Cuántos dicen que se quedaron? Sí, hermano, los que dijeron que se quedaron tienen toda la razón. Se quedaron dando vuelta al palo. ¿Por qué? Porque no conocían su nueva identidad de liberación. Se quedaron dando vuelta al palo cuando ya eran libres. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo a unos recién creyentes que habían creído en Él, le dijo: si vosotros continuáis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que vamos a conocer hoy, es nuestra nueva identidad en Cristo. Porque muchos cristianos han sido libertad, pero no vive con la libertad con que Cristo le ha libertado. Todavía siguen dando vuelta al palo. El palo simboliza la naturaleza pecaminosa, y las cuerdas simbolizaban prácticamente su vida inconverso. Pero cuando el hombre lo compró, fueron libres de los lazos que lo amarraban ¿a qué? Al palo. Ya podían volar, pero no conocían que habían sido libres. Por lo tanto, ni se esforzaban por volar. Así le pasa a mucho creyente, porque desconoce su nueva identidad en Cristo. Entonces vamos a partir de eso y vamos a leer Romanos 5 del 12 al 21. Nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vamos a empezar versículo a versículo a ver cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 20 al 22 y 45 al 49 nos muestra estas dos identidades. Y vamos allí, por favor. Estas dos identidades. Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 22. Y nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Y miren lo que dice el 45 al 49. Dice allí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, Y luego dice, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces vamos a ver nuestras dos identidades. Dios identifica a toda la humanidad con uno de dos hombres, el primer Adán o el postrer Adán, que es Cristo. Adán y Cristo son como líderes nacionales o representantes patriarcales que representan dos divisiones distintas de la humanidad. Aquellos que estaban en Adán, esa era nuestra vida cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Recuerden que fue a través de Adán que entró la muerte y fue a través de Adán que nosotros todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero una vez Cristo nos compró con su sangre y pusimos nuestra confianza en su muerte por nuestros pecados y resurrección, entonces Él nos ha pasado de muerte a vida espiritual. Hemos pasado ahora a ser del postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces son como dos líderes nacionales o representantes patriarcales que representan dos divisiones distintas de la humanidad. ¿Y cómo entramos nosotros a ser de la familia de Cristo? Fue por medio de un nuevo nacimiento espiritual. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Este es Jesús diciéndole a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el versículo 5. El versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este Nicodemo, que él pensaba que porque era de descendencia judía, era automáticamente un hijo de Dios. Pero el Señor le dijo que no era suficiente haber nacido de agua cuando la madre rompe fuente y nacer físicamente en la familia de los elegidos de Dios, el pueblo de Israel. Le era necesario nacer del Espíritu. De igual manera, así fue que nosotros entramos a la familia de Dios, fue a través de un nacimiento espiritual. Y le dijo el Señor allí, de cierto te digo, versículo 5, el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es nacimiento judío que no le salva. Y lo que es nacido del espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento que sí salva. Cuando estábamos sin Cristo, no teníamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Estábamos dominados totalmente por la carne. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios ha hecho una circuncisión no hecha por manos, sino por su Santo Espíritu, cuando ponemos nuestra confianza en Él y pasamos a ser de la familia de Dios. Bien importante ese versículo. Dios te considera miembro de uno de estos dos linajes. En la apreciación de Dios, todo lo que es cierto de tu cabeza, Cristo o Adán, es cierto de ti.
Primera de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, si tú no has puesto tu confianza en Cristo únicamente, que Él murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, todavía no eres un hijo de Dios. Todavía eres un hijo de Adán. En Adán todos mueren. Pero si pones tu confianza en que Cristo murió personalmente por tus pecados y resucitó entre los muertos, pasas entonces a tener vida espiritual y pasas a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Por el poder de Jesucristo, el postrer Adán. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que hay dos familias, la familia de Adán y la familia de Cristo. Y la única manera para pertenecer a la familia de Dios es a través del sacrificio de Cristo, la fe únicamente en el Señor Jesucristo. Debido a que naciste de nuevo, Dios ahora te identifica con Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para siempre. Estamos identificados con Cristo. Efesios 2:6, mire lo que nos dice la palabra de Dios allí. Vamos a Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y nos dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él quiere que tú vivas de esas promesas abundantes que nos dio, pero para eso tú tienes que darte cuenta que espiritualmente Él nos ha hecho resucitar y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote y podemos venir ahora confiadamente al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. No es razón para que tú como creyentes viva una vida como si fueras un huérfano, ¿verdad? Tenemos a nuestro Padre Celestial y tenemos acceso directo a través del sacerdocio de Cristo que está a la diestra del Padre. Ahora somos nuevos ciudadanos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos una nueva identidad, así como en la ilustración de los pájaros. Si los pájaros comienzan a darse cuenta de que los lazos fueron cortados, entonces van a poder a ellos a empezar a volar. Pero muchas veces nosotros no queremos conocer todas estas bendiciones con que Cristo nos ha bendecido y entonces seguimos todavía con los vicios de antes, dominados por la naturaleza pecaminosa, cuando en realidad somos hijos de Dios. Ahí es cuando las personas dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona es creyente si todavía sigue haciendo las mismas cosas? Bueno, no siempre es porque no sea creyente, algunas veces sí, porque todavía no ha entendido el evangelio. No puso su confianza en Cristo, puso su confianza en una oración del pecador, puso su confianza en que pasó adelante, en puras obras humanas y no en la suficiencia obra de Cristo para ser salvo. Pero hay muchas ocasiones en que sí la persona es salva, pero no ha crecido espiritualmente, se conformó únicamente con tener vida eterna y que un día después de que muera va para el cielo, pero la vida que está viviendo hoy es una vida miserable. No porque Dios quiera que viva así, sino porque Él está ignorando su posición en Cristo, así como los pájaros daban vuelta al palo y ya estaban libres, ignoraban su nueva posición. ¿Se ve usted como Cristo le ve? ¿Está gozándose usted de las bendiciones celestiales con que Cristo le ha bendecido? Colosenses 3:3, vamos allí por favor. Colosenses 3:3. Y leámoslo del versículo 1. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, y si es cierto para todo creyente, buscar las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tú ya eres un individuo celestial viviendo en un cuerpo terrenal. Ya es hora que nos dejemos de ver como terrenales. Eso era lo que éramos antes con Adán. Éramos terrenales, únicamente conocíamos la vida terrenal, no sabíamos qué nos deparaba después de la muerte. Ahorita que ya estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, y es la naturaleza que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Tenemos un nuevo hombre o una nueva mujer,
Y tienes que empezar a crecer espiritualmente para buscar la vida celestial, para que la puedas vivir en toda su plenitud en este cuerpo terrenal, para que tu vida tenga un buen testimonio y tenga una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, ¿qué? Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire que su vida ahora está escondida en Cristo. Es Cristo tu nueva identidad. Ya no es más cuando estabas en Adán, perdido o perdida. Ahorita fuiste hallado por Cristo. Nosotros no lo buscamos a Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Evangelio vino por primera vez a su vida y usted entendió su condición pecaminosa y separada de parte de Dios, entonces usted se dio cuenta que Cristo era el camino, la verdad y la vida y que nadie venía al Padre sino por Él, ¿verdad? Usted confió en su muerte por sus pecados y resurrección. ¿Y qué pasó? Pasó de muerte a vida. Por lo tanto, ahora usted tiene que considerarse muerto o muerta a ese tipo de vida, porque ya sucedió. Ya fue apartado por el Espíritu Santo hacia Dios. Usted y yo somos ciudadanos celestiales. Es hora que usted se vea como Dios le ve y viva las bendiciones celestiales en este cuerpo mortal que tiene. En muchas de sus epístolas, Pablo se refirió a los creyentes como estando en Cristo. En Cristo. Efesios 1:3, miren lo que dice la palabra. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no quiere que nosotros solamente sobrevivamos como cristianos en esta tierra. Él quiere que usted triunfe, que usted ande en el poder de su espíritu, que ande con la vivificado por el poder de su presencia en su vida. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes? Miren lo que dice el versículo, vamos allí. Un momento. Sí, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto lo hizo Cristo en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo fuimos aceptos en Cristo. Sí, el evangelio no es usted aceptando a Cristo, sino Cristo aceptándolo a usted en la cruz. Él ya murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, y por eso es salvo por gracia, gratuitamente por su gracia. Qué bonito eso, ¿no? El Señor es poderoso. Y mire lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención, no dice tendremos, dice tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y mire lo que dice allí en versículos 10 y 11. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Y mire el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, el Señor quiere que usted ande conforme a su nueva identidad en Cristo. La pregunta es, ¿con quién te identificas tú hoy? En cualquier momento dado, ya sea en casa o en público, ya sea en acción o en pensamiento, ¿te estás identificando ya sea con Adán, tu antigua cabeza federal, o con Cristo, tu nueva cabeza? Si eres creyente, ya no tienes por qué identificarte con Adán. Te tienes que considerar muerto a esa naturaleza adánica que tú habías recibido, ¿verdad? Y vivo para con Cristo. Mire lo que dice, por favor, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y leámoslo en el versículo 9.
Romanos 6:9. ¿Están ahí? Amén. Dice, sabiendo que Cristo, dice aquí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora dice, así también vosotros, nuestra identidad es Cristo, así también vosotros considerados muertos al pecado, a la naturaleza adánica, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el evangelio del creyente. Pero para eso usted se requiere que usted se identifique como lo que es, uno hijo o hija de Dios. No que continúe dando vuelta al palo con los mismos vicios de siempre, ¿cierto? Es de esa manera como ponemos a muerte el pecado en nuestras vidas, es por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su muerte nos ha separado ¿de qué? De las consecuencias de la condenación eterna y nos ha traído a la vida eterna en Cristo Jesús, al perdón de pecados. Somos sus hijos ahora. Juan 15, del 4 al 5, nos muestra cómo podemos tener una comunión con Cristo para tener victoria. En donde Jesús dice, él, en la ilustración de la vid y los pámpanos, en el capítulo 15, del 4 al 5, nos invita a permanecer en él, en su presencia. Y es interesante, cuando él habla aquí en el aposento alto a los 11, porque ya Judas había salido para traicionarle, y les invita a que tengan una comunión viva con él. Y les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y miren lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan fuera al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él no quiere que tú vivas una vida seca, como rama seca, que el labrador tiene sus personas que trabajan bajo él, y las ramas secas de un árbol, que hacen las personas? Las quitan, ¿verdad? Y las echan al fuego. Eso está mostrando claramente cuando el cristiano no quiere caminar según el Espíritu. Es un tipo de disciplina, ¿verdad? Y sabe que Dios sí disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Y obviamente ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero sí hay disciplina si nosotros no caminamos según el Espíritu. Dios disciplina a los suyos, no para condenarlos, sino para restaurar su comunión con Él. Y muchas veces, muchos cristianos que no están creciendo espiritualmente porque quieren ignorar estas cosas acerca de su identidad en Cristo y comienzan y siguen la vida alrededor del palo, ¿verdad? Los mismos vicios de siempre, pues obviamente viven una vida de disciplina. El Señor todo el tiempo contristando el Espíritu Santo, apagando el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Pero Dios no quiere una vida así. Dios quiere que usted viva una vida abundante. Y el Señor dice aquí en el versículo 9, como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Y dice, permanecer en mi amor. Una vida empoderada por el amor de Cristo. Porque Cristo es como la vid y nosotros los pámpanos. Necesitas crecer en la comprensión de quién eres en Cristo para que puedas disfrutar la salvación al máximo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice así. Segunda de Corintios 5:17, como les decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos no quieren que en nuestras esposas o los esposos vean en su cónyuge, vean es la nueva criatura que somos en lugar de la naturaleza pecaminosa? Dios quiere que nosotros caminemos en victoria. Romanos 5 del 12 al 15, entonces vemos dos linajes. Y vamos allí, porque nos dice la palabra de Dios que Romanos 12 al 14, vemos que en Adán, nuestra antigua cabeza, nos dio una terrible herencia, la muerte, ¿verdad?
Dice ahí Romanos 5:12a, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, fue por un hombre que entró el pecado al mundo. Cuando Adán y Eva decidieron hacer de Dios un mentiroso, fue allí que entró la muerte al mundo. Y la muerte, por lo tanto, pasó a todos los hombres. El primer hombre, Adán, trajo el pecado a la raza humana. Romanos 5:12b, y por el pecado la muerte. Mire que la cosmovisión cristiana o el punto de vista cristiano tiene la respuesta a los orígenes, de a dónde vino la maldad, y fue de la caída del Edén. Ningún otro punto de vista tiene una respuesta razonable para los orígenes de la maldad, pero el cristianismo sí. Dice, y por el pecado la muerte, ahí está la consecuencia. Dado que la pena por el pecado es la muerte, el pecado de Adán introdujo la muerte en el mundo. Se propagó por todo el mundo. Toda su descendencia iba a nacer con una naturaleza pecaminosa. Y eso lo vemos bien claro cuando usted ve la genealogía en Génesis capítulo 5. Nos dice que Adán tuvo a este y este otro y murió. Y Adán murió a la edad de esto y murió. Todos los descendientes comenzaron a sufrir la muerte. Y eso es algo anormal, ¿sabe por qué? Porque Dios no tenía diseñado eso desde el principio. Le ha dicho a Adán y Eva, básicamente, que podían comer de todo el fruto, de todos los frutos del huerto, excepto de uno. Él no quería que la muerte entrara a reinar sobre ellos. Él quería que ellos triunfaran y vivieran de la gloria y de la honra con que Dios les había dado. Dios les había dado a ellos, ¿qué? Le había dado todo poder sobre la naturaleza. Como dice el Salmo 8, todo se lo había sujetado a ellos bajo sus pies. Todo, ¿verdad? Pero cuando el hombre decidió hacer de Dios un mentiroso, entonces, ¿qué pasó? Entró el pecado al mundo y el hombre ahora no tiene dominio sobre la naturaleza, sino que por eso vienen los desastres naturales. La tierra fue maldecida, por eso hay terremotos, tsunamis, pandemias, muerte. Eso es lo que nos trajo Adán. Entonces, dado que la pena del pecado es la muerte, el pecado se propagó a través de Adán. Y dice Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres. Debido a nuestra relación con Adán, la muerte fue transmitida a todos los hombres, Fue un solo pecado que causó todo este desastre. Romanos 5:12d, por cuanto todos pecaron, o sea que todos pecamos a la manera de Adán. No solamente heredamos la muerte de parte de Adán, también merecemos personalmente la muerte, porque como Adán, todos nosotros también voluntariamente pecamos. Romanos 3:23, vamos allí, ¿qué nos dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Entonces, porque cuanto todos pecaron. Romanos 5:13a, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que sí, la ley se dio con Moisés, más o menos 430 años después de Abraham, y vemos claramente que ya había pecado en el mundo. Es más, Dios trajo un diluvio por causa del pecado en el mundo, antes de que existiera la ley. Entonces, a pesar de que los 10 mandamientos no existieron desde la época de Adán hasta Moisés, la gente pecaba. ¿Y cómo sabemos eso? Morían, ¿verdad? Todos, debido al pecado adánico, que el Señor dijo, no comieran de ese fruto porque ciertamente morirán. La muerte vino y trajo consecuencia a toda la raza humana, aún antes de que la ley se introdujese en el monte Sinaí. Entonces, dice aquí, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando no hay leyes que romper, las personas no pueden ser juzgadas como infractores de la ley. Y pienso así, que eso fue un acto de gracia. Cuando el primer asesinato, cuando Caín mató a Abel, Dios, en lugar de ejecutarlo inmediatamente, le colocó una marca, ¿verdad? Para que nadie lo matase a él. ¿Por qué? Todavía no estaba la ley, no matarás. Sin embargo, la conciencia le acusaba a él que sí lo había hecho. Porque el Señor le decía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, claramente así es. Romanos 5:14a. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
Pero a pesar de que la gente durante este tiempo no tenía leyes específicas, las exigencias básicas de la ley estaban grabadas en la conciencia de cada persona. La gente pecaba de todos modos y la penalidad por el pecado era la muerte. Romanos 2 del 14 al 15 lo vimos, ¿verdad? Que Dios juzgaría al mundo por sus conciencias, aun si no tenían ley. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2 del 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley o no conocen la ley mosaica, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vimos en Romanos 2 y en Romanos 1 también de que las personas que no tienen ley, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que viven en lugares remotos, son inexcusables delante de Dios porque tienen la conciencia como testigo, tienen la ley natural de Dios puesta en sus mentes, acusándole sus conciencias de lo malo y lo bueno, y también tienen la creación objetiva que les muestra que hay un Dios todopoderoso que manifiesta su poder y deidad por medio de las cosas hechas. Entonces la muerte ha pasado a todos los hombres, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pese a que la gente de los tiempos de Adán a Moisés no infringieron una ley directa como Adán lo hizo, todos murieron porque todos ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:14c, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir. En todo lo que fracasó Adán, siendo tentado en un paraíso, sin maldición y sin nada, lo vino Jesús a cumplir. El fracaso de Adán lo vino a cumplir Jesús en una tierra maldecida, ¿verdad? Usted puede ver un contraste de cómo fue tentado Adán y Eva a comer del fruto prohibido y lo ven cuando Cristo fue tentado en el desierto. Son muy similares, ¿verdad? Y Cristo no utilizó ningún poder divino para contrarrestar la tentación satánica, sino que utilizó su palabra, lo que debió haber utilizado Adán y Eva cuando vino Satanás, ¿verdad? Satanás le implantó fue la duda, ¿sí? Entonces, en lo que fracasó Adán, Cristo triunfó. Por eso se le conoce el postrer Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era un tipo de Cristo. ¿Cómo prefiguró Adán a Cristo? Miremos, Adán fue un tipo de Cristo en que él fue el originador y antecesor de una rama de la humanidad, quienes todos llevaban su imagen y características. Al principio, imagínense, si ellos no hubieran caído en pecado, no hubiera reinado la muerte sobre el planeta Tierra, por lo menos en cuanto a ellos como pareja, ¿verdad? Entonces vemos claramente de que Dios tenía la intención en ellos que ellos reinaran sobre el planeta Tierra, y es más, el reino de Dios estaba sobre la tierra, porque vemos claramente que hasta habían ángeles allí, ¿verdad? Habían querubines y todo esto. Ya cuando fueron sacados del jardín, entonces ya no había acceso al árbol de la vida y todo se vino abajo debido al pecado del hombre. Entonces Adán fue un tipo de Cristo. Y por eso cuando ya todos estemos en su reino, vamos entonces a continuar lo que Dios fue interrumpido por causa del pecado del hombre. Dios lo va a continuar en la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿verdad? Empezando con el milenio algo, ¿verdad? Pero más en el nuevo cielo y la tierra nueva. Como un tipo de Cristo, Adán se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad, tal como Cristo ahora se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad. Y eso lo vemos claramente, si vamos un poquito atrás, en el 1 Corintios 15, nuevamente leámoslo, y usted ve ese paralelismo, 1 Corintios 15, del 44 al 49. Se siembra en cuerpo natural, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma que viviente. El postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hablando de Adán. Y dice la palabra de Dios, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la adánica, traeremos también la imagen del celestial, los creyentes, la imagen de Cristo, en un cuerpo glorificado en el futuro. Entonces, como un tipo de Cristo, Adán se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad, tal como Cristo ahora se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad. De la misma manera, todos los hijos de Adán heredan el pecado, la muerte y la condenación de Adán ante Dios. Todos los que son nacidos de nuevo en la familia de Cristo reciben automáticamente la posición justa de Cristo ante Dios. Usted y yo hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, es hora que usted y yo nos veamos como justos delante de Dios, porque esa es nuestra posición. Pero sí, no siempre vivimos esa justicia. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, el que es justo, justifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que practicamos, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a practicar lo que somos si no nos vemos como Dios nos ve, como santos y justos delante de Dios. ¿Usted ha visto algo en particular cuando hay personas que cometen pecados como creyentes y se sienten tan caídos, se sienten tan, ¿cómo se dice eso? Humillados por el pecado, que ya dice, yo ya no me siento que debo volver a la iglesia, ya no me siento que caí muy bajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago, yo veo donde la persona, y no importa qué tan bajo haya caído, qué tan tremendo el pecado haya cometido, ¿verdad? Porque todo pecado es tremendo, déjeme decirle, ¿verdad? Fue por una mentira que vino la muerte al mundo. No fue por una fornicación, no fue por el homosexualismo, fue por hacer de Dios un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo a un cristiano así, lo primero que yo hago es, voy a Corinto, a la primera de Corintios, ¿verdad? Y le comienzo a leer. Pablo, mire, vamos allí un momentico. Estamos hablando de la iglesia más inmoral, quizás del Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Corintios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados. Entonces le comienzo a leer a esa persona, léalo conmigo, dice, a la iglesia en Corinto que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces le digo, ¿cómo Pablo le puede llamar a ellos y les recuerda que son santificados en Cristo Jesús si había fornicación? Había un hermano que estaba tomando como se estaba fornicando con la esposa de su padre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le llame santificados en Cristo Jesús? Y luego dice llamados santos. En el griego original dice llamados santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Cuando yo le empecé a leer eso, yo le dije, así te ve Dios a pesar de lo que estás haciendo. Una santa, un santo. ¿Sabes que tu posición nunca va a cambiar a pesar del pecado que estés haciendo? Y cuando ella escuchó esas palabras, yo la vi y estaba en lágrimas, porque estaba viviendo en fornicación. Y yo le dije, mira, Dios no ha parado de amarte, te sigue viendo igual. Y es su benignidad, dice la palabra de Dios, la que nos lleva al arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Y desde ahí ella decidió hacer las cosas correctas porque vio que Dios le ama a pesar de. Amén. Gloria a Dios. Entonces es hora que nosotros nos veamos de una manera diferente y no sigamos dando vuelta al palo, yendo nuevamente a la gráfica, sino que volemos. Que podamos nosotros vivir en la santidad con que Cristo nos ha santificado, nos ha apartado con su Espíritu como hijos. Entonces,
De la misma manera que todos los hijos de Adán heredan el pecado, la muerte y la condenación de Adán ante Dios, todos los que son nacidos de nuevo en la familia de Cristo reciben automáticamente una posición justa de Cristo ante Dios. ¿Se ve usted así justo y justa delante de Dios? Porque así es, ¿verdad? Esa es su posición. Romanos 5:15, Cristo, nuestra nueva cabeza, nos dio una herencia bendita. Y aquí vemos que la ofensa de Adán contrastada con el don gratuito de Cristo. Romanos 5:15a, pero el don no fue como la transgresión, o sea, la transgresión de Adán, la desobediencia de Adán cuando pecó. En lugar de dar muerte a su rama de la humanidad, todos los que son nacidos de nuevo en la familia de Cristo reciben la vida eterna como un regalo gratuito de Dios. Cuando ponen su confianza en que Cristo murió personalmente por sus pecados y resucitó entre los muertos. Romanos 5:15b, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, una transgresión es el quebrantamiento deliberado de una ley. Adán murió porque rompió la única ley de Dios. Él comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como resultado pasó la pena de muerte a todos los que son sus descendientes. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí ve el contraste. Romanos 5:15c. Abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces aquí vemos muy claramente que la ofensa de Adán contrastada con el don gratuito de Dios, con el don gratuito de Dios es muy diferente. Al igual que Adán pasó la muerte a todo su linaje a través de Jesucristo, el don gratuito de la gracia de Dios es ahora transmitido a su linaje de creyentes entero. Romanos 5:16 nos muestra entonces dos legados que hemos heredado, ¿verdad? Y aquí vemos entonces el efecto del pecado de Adán contrastado con el efecto de la obediencia de Cristo. Romanos 5:16a. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Pablo comparó el legado que recibimos de Adán con el legado que recibimos de Cristo. Romanos 5:16b. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. En el caso de Adán, un pecado resultó en juicio, lo que trajo un legado de condenación a toda la raza humana. Debido a eso, ahí no nos entendemos unos a otros cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Peleábamos, guerras, pleitos. Como dice Santiago, ¿dónde vienen vuestros pleitos y guerras y todo eso? No es de vuestros deseos, de vuestros deseos malvados, de vuestros corazones, de vuestra naturaleza pecaminosa. De ahí es donde vienen los conflictos, del corazón del hombre. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Del corazón salen los malos pensamientos, la fornicación y los adulterios, todo eso, ¿verdad? De eso fue lo que heredamos de Adán. Ese fue el legado de Adán para nosotros, un legado de condenación. Pero ahora en Cristo tenemos entonces el efecto de la obediencia de Cristo, que cumplió toda la ley por nosotros, que nosotros no podíamos cumplir, y murió por nuestro pecado y resucitó entre los muertos. Ahora nos da un legado eterno muy diferente. Nos ha dado paz, como lo vimos en el 5:1, ¿se acuerda? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:16c. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En el caso de Cristo, sin embargo, muchos pecados resultaron en un regalo gratuito que resultó en justificación para todos los que creen. Debido a que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, Dios puede declararnos legalmente justos ante Él y darnos el regalo gratuito de la vida eterna. Fue en la cruz del Calvario que la justicia, el amor, el juicio, la misericordia y la gracia fueron unidas en un punto en la historia. Allí Cristo absorbió toda la justicia y el juicio divino por el pecado tuyo y el mío. Para que la justicia de Dios pudiese cumplirse, que la paga del pecado es muerte, pero a la vez a través de su resurrección, para que el don de la gracia de Dios, la vida eterna, pueda ser otorgado a todo aquel que cree en Él. Eso es grandioso, hermanos. Un gran precio pagó Jesucristo en la cruz. Pero nosotros que hemos recibido ese don gratuito, tenemos vida eterna.
Ahora veamos otro contraste, aquí bien claro. En Romanos 5:17 vemos entonces dos dominios. En el 5:17 vemos dos dominios. Quiere decir los dos reinos contrastados. El reino de Adán con el reino de Cristo. Romanos 5:17a. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nos trajo la muerte, la división, la desgracia. La transgresión de Adán trajo el dominio de la muerte, haciendo que todos sus descendientes estuvieran bajo la maldición de la muerte. Desde la caída debido al pecado de Adán, todos nacemos en un mundo en el cual la muerte gobierna. Y ese es el reino de Satanás, que nos tenía todos bajo temor, dice la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por el primer evangelio, el protoevangelio, que le dijo que la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, el Dios hecho hombre, Emmanuel. ¿Que haría qué? Que pisaría la cabeza de la serpiente. Pisaría el dominio de la serpiente sobre su reino, la muerte, que nos tenía todos bajo muerte. Y ahora traería a vida y a resurrección la vida eterna para nosotros, por medio del triunfo de Cristo en la cruz. Acuérdense que Él triunfó sobre las potestades y tinieblas, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y todo el acta de los pecados que estaban en contra nuestra fue consumada con Cristo en la cruz. Y dijo, consumado es. Y luego se levantó entre los muertos. Y ahora nosotros pasamos del dominio de las tinieblas, de la muerte, al dominio de Cristo y la vida eterna. Una vida eterna. Una vida que va a ser totalmente inmutable. Una vida para siempre. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 15, del 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Yo no sé, hermano, pero para mí eso es muy grandioso recordarme nomás predicando esto, porque mi mamá yo les dije pues que había muerto de COVID, ¿verdad? Pero yo sé que ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Es una gloria el poder uno vivir conforme a las promesas de Dios que siempre son amén. Y por eso nos ha dado un reino inconmovible, hermanos, por medio de la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue el mensaje de la iglesia en el día de Pentecostés? ¿Cuál fue el énfasis? La resurrección de entre los muertos. Este Cristo que vosotros crucificaste, le dice a los judíos, Dios le ha ascendido y le ha hecho rey, ¿verdad? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Muchas veces enfatizamos la muerte de Cristo, que está bien, pero ¿y qué es la resurrección, hermanos? La resurrección es la solución de la maldición que trajo el pecado, que era la muerte, el pecado adánico. Romanos 5:17b. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esos somos los creyentes, hermanos. La buena noticia es que aunque éramos dominados por la muerte, los dones de gracia y justicia de Cristo proporcionan vida abundante a todos los que creen en Él. No hay razón para que vivamos todos desanimados, hermanos, sino que vivamos llenos del Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no cumplamos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne. Esa es una promesa. Juan 7:38. Vamos allí, por favor. Juan 7:38. Juan 7:38. Nos dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es esa agua que la mujer samaritana no podía entender, que era la que Cristo le iba a dar a los que creyeran en Él. ¿Para qué? Para que se volvieran lo que siempre Dios ha querido del hombre. Buscar adoradores en espíritu y en verdad. Porque de los tales adoradores Dios se agrada. Amén. Cada creyente en Cristo se le es devuelta la gloria y la honra que había perdido por causa del pecado.
cuando Adán y Eva pecaron y el Señor les da la promesa del protoevangelio de que sería extirpada a través de la simiente de la mujer la cabeza de Satanás, el dominio de la muerte sería quitado de Satanás y pasado a los hijos de Dios por la resurrección de Cristo. Ellos entendieron esa promesa. Tanto que Adán llamó a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes, hablando de quiénes, de los creyentes. ¿Sí? Y no solamente eso, ¿sabe? Sino que luego el Señor hizo un sacrificio y los vistió de pieles. Ellos entendieron que esa simiente de la mujer iba a morir y les iba a dar vida espiritual por medio de su resurrección. Le iban a dar un reino inconmovible. Ese reino que proclamó después uno de los profetas antidiluvianos, que se llamaba Enoc, que vio a los millares viniendo sobre la tierra a juzgar la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos sabían muy bien que este Mesías iba a traer un reino por la resurrección de entre los muertos, inconmovible. Amén. Eso es palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Romanos 5, el 18 al 19. Entonces vemos ahora dos resultados. Los dos actos contrastados. El acto de Adán y el acto de Cristo. Romanos 5, 18a. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Adán escogió desobedecer a su Creador. Su pecado trajo juicio sobre toda la raza humana. Y lo vemos claramente en Génesis 3:6. Vamos allí. Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y lo tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Y desde entonces se fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, entró la vergüenza, el pecado, exactamente lo contrario que le prometía Satanás, que se volverían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nada de eso ocurrió, hermano, ¿verdad? Ocurrió fue la vergüenza y el temor entró allí. Y la muerte. Romanos 5, 18b. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Entonces, es bien importante que nosotros veamos los dos actos contrastados, ¿verdad? Leámoslo nuevamente el 5, 18 y nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos nosotros, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, a todos los que creen, nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Contrariamente, Cristo eligió obedecer al Padre. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Cristo trajo a toda la raza humana la oportunidad de ser justificados. Hasta llevó él mismo la redención del planeta Tierra. No solamente nos redimió con su preciosa sangre, gloria a Dios, sino que también revirtió lo que es la maldición de la tierra. Por eso nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde la justicia de Dios reina. ¿Cómo sabemos eso? De una manera simbólica. ¿Con qué fue coronado Jesús? Con una corona de espinas. Es como el símbolo de la maldición de la tierra. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y Cristo fue coronado con eso, ¿no? Y pagó por todo el pecado. Hubo un terremoto también cuando murió Cristo, ¿verdad? Tremendo. O sea, la dimensión de la cruz, del poder de la cruz cuando Cristo murió allí, hermano. Nosotros solamente podemos captar algo de lo que está escrito en cuanto a lo que pasó allí, hermano. Pero allí básicamente hubo una batalla espiritual allí en donde Jesús triunfó sobre las potestades, hermano. Nosotros no podemos saber cómo fue eso, pero también hubo oscuridad sobre toda la tierra. O sea, fue algo cósmico lo que ocurrió ahí, hermano. Tremendo eso, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios estaba redimiendo la creación y a sus criaturas, nosotros, para sí mismo. Se humilló a sí mismo. El sacrificio de Cristo trajo a toda la raza humana la oportunidad de ser justificados o declarados justos delante de Dios. Romanos 5, 19a, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
La desobediencia de Adán trajo la tragedia a la humanidad. La desobediencia de Adán afectó adversamente a toda su raza. Su desobediencia estableció todo su linaje como pecadores. Por lo tanto, todos nacimos en pecado, en pecado. Así también, aquí está entonces el acto de contraste comparado con Cristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos o declarados justos o rectos delante de Dios. Por el contrario, la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8, trajo liberación a todos los que creen en Él. La obediencia de Cristo hasta la muerte ha establecido a todos sus muchos creyentes como justos. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo, poniendo su confianza en que Cristo murió personalmente por sus pecados y resucitó entre los muertos. Qué bonito, hermanos, se han cortado las cuerdas. ¿Se acuerdan de la ilustración que les di yo a ustedes? Desde el momento en que el hombre pagó el precio y le entregó el dinero, los pájaros habían sido comprados y él tenía la autoridad de hacerlos libres por el precio que pagó. Una vez se le cortaron los lazos, los pájaros eran totalmente libres. ¿Cuánto más Cristo que nos compró con su preciosa sangre? Los lazos de la naturaleza pecaminosa, que éramos esclavos del pecado, han sido rotos para que ahora tú andes en la libertad con que Cristo te ha libertado. Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os haréis libres. Y en ese contexto está hablando de unos recién creyentes. Si vosotros continuáis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le está hablando a creyentes. ¿Está usted continuando en su palabra, renovando su mente con la palabra de Dios en lugar de estarse conformando a este mundo? El mundo, Satanás y la carne no quiere que usted descubra estas verdades para que usted siga dando vuelta al palo, siga en los mismos vicios. Pero es la importante renovarla con entendimiento con la palabra de Dios. Lo que yo no entiendo, yo no lo puedo vivir, no porque no lo posea. Todos hemos recibido el Espíritu completo, ¿verdad? Dios no da el Espíritu por medida, todos hemos recibido el mismo Espíritu, pero ahora falta que nuestra mente sea renovada de día en día, como de gloria en gloria, como un espejo, como dice la palabra de Dios, para que comencemos a reflejar el carácter de Cristo en nuestro crecimiento espiritual. Ahora pasemos a Romanos 5, del 20 al 21, vemos dos esferas, la ley frente a la gracia. Y aquí lo que hace Pablo es contrastar la ley y la gracia de Dios. Romanos 5:20a nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley prueba que todas las personas son totalmente corruptas. La ley es buena, santa y justa, como dice Pablo, porque nos muestra como una radiografía el problema en que estábamos. Es como cuando una persona está anestesiada, no siente nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se le quita la anestesia? Comienzan los dolores y todo eso. La ley, antes estábamos anestesiados, sí, sabíamos, la conciencia nos decía, esto está mal, esto está bien, pero no está tan mal, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero cuando la ley dice, no mentirás, no matarás, no adulterarás. Y cuando Jesús pone realmente la ley a la altura que es señalando adentro, ¿verdad? Que el que codicia a una mujer en su mente haya cometido adulterio con ella. Que todo viene de adentro, que es de adentro del corazón, es que salen las fornicaciones, los adulterios. Está mostrando que el problema es grave, hermanos. ¿Qué hace entonces la ley? La ley quita la anestesia, con que estamos anestesiados en este mundo por el príncipe de la potestad del aire. Y nos muestra a nosotros nuestra necesidad de rescate por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la ley mosaica. Por eso si usted está evangelizando y no usa la ley, no está amando suficientemente a la persona que está evangelizando. Usted tiene que mostrarle la ley en amor, claro, para mostrarle que es imposible satisfacer la justicia de Dios tratando de ser bueno, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra de Dios. Dios es inalcanzable por la ley, pero la ley nos muestra la verdadera condición y necesidad de un Salvador, Jesucristo. Fue como nuestro ayo que nos llevó a Jesucristo, acuérdense. Miren lo que dice Romanos 2:13, acuérdense, vamos allí, Romanos 2:13. Y nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y quién la puede cumplir? Ninguno, solo el Mesías. El Mesías.
Dios hombre encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, cumplió la ley a cabalidad. Él fue nuestro perfecto sustituto. Romanos 3, 19 al 20 llega a la conclusión, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todo el mundo se le quite la anestesia, como que tiene anestesiado Satanás, el príncipe y la potestad del aire, a todo el mundo. Todo el mundo comienza a mirarse, ya yo no está mal como aquel, como si Dios utilizara el estándar humano corrupto nuestro para juzgar el mundo. No, no, no. Él utiliza su ley, su carácter santo, justo y perfecto. Así era que Israel podía distinguir entre el Dios verdadero y los dioses paganos en Canaán y también en Egipto. Fue cuando dio Dios la ley en el monte Sinaí, después de que salieron de Egipto. Vieron que era un Dios inalcanzable, se le quitó la anestesia, ¿verdad? Oh, man. Pero gloria a Dios, junto con la ley y la magnificencia y la gloria de Dios y su santidad, Dios dio también un paso de gracia, mostrando a través del sistema sacrificial cómo poder aproximarse a ese Dios santo, justo y perfecto. Y era a través de un sacrificio que tipificaba lo que iba a ser la simiente de la mujer. Y tenía el sacerdote también que tipificaba el sacerdocio futuro de Cristo. Gloria a Dios. Romanos 5:20b. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, y ahorita Romanos 5:20b dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, la gracia de Dios sobreabundó para pagar el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad, hermanos. Mire lo que dice 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Sí, la gracia de Dios no puede ser apreciada si las personas no miran primero la ley de Dios y se vean culpables delante de Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Un perseguidor de la iglesia que consentía con la muerte de cristianos como Esteban. Ahora Dios lo hizo un seguidor. De perseguidor a seguidor de Cristo. ¿Y cómo? Por su gracia abundante. La gracia de Dios sobreabundó sobre el pecado humano. Por eso se sentía deudor. Porque al que más se le perdona, más ama. Si la gente se diera cuenta que el amor de Dios fue el mismo para Pablo, que consentía con muerte de cristianos, con aquel que nunca ha matado. El mismo juicio que recibió Jesús por un criminal es el mismo juicio que recibió por un mentiroso. Tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque es la gracia de Dios manifestada. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado había ganado el control de la humanidad, causando la muerte. A través de la justicia de Cristo, la gracia vino y venció al pecado. La gracia proveyó un cambio para que los pecadores fueran declarados justos y recibieran la vida eterna. Mire lo que dice allí Tito, por favor. Tito 2, del 11 al 13. Y con este terminamos. Tito 2, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado o revelado. Aquí está el propósito para qué se manifestó en la cruz de Cristo. Para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, dice. Enseñándonos a los creyentes que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo,
Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en la cruz, no tomando Dios en cuenta nuestros pecados, sino Él tomando la sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Perfecta justicia y juicio tuvieron que pagar nuestros pecados para que la justicia de Dios fuese totalmente satisfechas y para que por su llaga nosotros pudiéramos ser curados. Y a través de su resurrección entonces ha traído la vida eterna para todo aquel que cree en Él. ¿Ha usted puesto su confianza en que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por usted personalmente? Si usted no ha confiado en Él personalmente, no es salvo. Pero si cree en Él, depositando toda su confianza en que lo que Él hizo fue suficiente, cuando Él dijo consumado es, pagado por completo, y resucitó entre los muertos, entonces Él te da vida eterna sin merecértelo. Nadie lo merecía, ni por un minuto. Es un regalo inmerecido de Dios a gran precio. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor fue un amor motivado de su propio ser. No había nada especial en usted y en mí que fuera amoroso de Dios. Al contrario, éramos enemigos de Dios. Pero así Dios estuvo dispuesto a amar aun cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Ha usted puesto su confianza en Cristo? ¿Cree usted que fue suficiente lo que Él hizo para darle vida eterna? Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida espiritual. ¿Quiere usted pasar del reino de las tinieblas, en los cuales usted nunca sabrá qué pasará después de la muerte, al reino de los hijos de luz, por medio de la resurrección de Cristo, ahorita mismo en un instante, por el poder de Dios? Ponga su confianza en Él ahorita mismo. Ahora, hermanos, para los creyentes, ¿estamos identificándonos con Cristo o seguimos identificados con Adán cuando ya las cuerdas se han roto, cuando ya el sacrificio te ha separado del poder de las tinieblas? Si lo estás haciendo es porque ignoras tu posición que tienes en Cristo. No hay nada que te amarre a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa quiere que tú hagas. No hay razón para andar uno dominado por la naturaleza pecaminosa. Hay gracia sobre gracia para sacarte de ahí, pero no abuses la gracia de Dios porque te colocas bajo la disciplina de Dios. Yo he visto cristianos divorciados, he visto cristianos en la cárcel, he visto cristianos que se suicidan. Dejan más preguntas que respuestas cuando mueren. Sí, no pierden la vida eterna, pero no vivieron la vida eterna aquí ahora en su plenitud. No porque no la tuviesen, sino porque no conocieron otra vida sino de la alrededor del palo. No quisieron renovar su mente con la palabra de Dios. Ya no se congregaban. Se conformaron únicamente con saber qué pasa de la muerte hacia allá y vivieron una vida de sobrevivencia aquí, una vida miserable, una vida que dejó un mal testimonio y que sus hijos ni siquiera quieren saber nada de Dios por causa de su mal testimonio. Es hora que tú te veas como Dios te ve. Como les dije, como Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, a los santos que están en Corinto, a los santificados, apartados para Dios, para su servicio. Él no llegó a una a decirles, pecadores, miren lo que están haciendo, abominable. No, primero les da gracia, gracia sobre gracia, porque es la gracia de Dios la que nos, ¿qué? Versículo 12, ¿qué dice allí? Porque es la gracia de Dios la que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quiere vivir una vida sobria, justa y piadosamente? Únicamente se logrará por el poder de Dios cuando usted entiende la gracia de Dios. La letra mata el legalismo, mas el espíritu vivifica por la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que se active la nueva naturaleza y el Espíritu Santo le ponga el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque ahora nos podemos identificar con Cristo. Yo te pido, Padre, que vivamos de acuerdo a nuestra posición. Como dice tu palabra,
En el libro de Apocalipsis capítulo 22, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, viva la justicia todavía, Señor. Padre, tenemos una familia que testificar. Tenemos a un esposo que testificar, a una esposa que testificar, a una iglesia que necesita de su cuerpo para poder testificar al mundo de que Cristo vive. Una iglesia que no solamente debe llevar el testimonio de boca, sino que realmente lo viva, para que el poder de Dios sea de convicción, de pecado, de justicia y de juicio al momento de compartir el evangelio. Y podamos ver vidas transformadas, podamos ver vidas reconciliadas, y para que nosotros sigamos ganando terreno por el poder de tu Espíritu Santo dentro del reino de las tinieblas, Señor. Padre, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, dice tu palabra. Y tú nos dices que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, yo te pido que tú nos transformes de día en día con tu palabra. Yo te pido por alguna persona que no ha puesto su confianza, que hoy la ponga en Cristo, que ya Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.